No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá: vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar. Y aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador, extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá. Bendiciones para todos los que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube en este día de Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Bueno, como hemos venido estudiando el libro de Bereshit, de Génesis, hoy vamos a iniciar el capítulo número 6 del libro de Génesis. Este capítulo es un poco controversial y tiene mucha profundidad en muchos aspectos de los que acontecieron en este capítulo, en este tiempo. Aún para poder comprender mucho más, si alguien quiere de pronto profundizar más en este capítulo 6, en los 3 primeros versículos nos hablan de los Nefilín, nos habla también de que los hijos de Dios se llegaron a las hijas de los hombres, y de ahí fueron donde nacieron esta raza de Nefilín. Pero para que lo puedan entender, nos pueden acompañar también en nuestro canal de YouTube, Comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Hay una serie de 6 enseñanzas en las cuales van a poder entender qué era lo que estaba pasando en ese momento. Hoy no los voy a tocar porque precisamente eso ya lo enseñamos acá en la comunidad. Nuestro Roe lo enseñó, pero hoy vamos a ver algo también muy importante, y es de que cuando nosotros estamos hablando del capítulo 5 de las generaciones, de las genealogías, que en hebreo se llaman las Toledot, ¿sí? Las generaciones de Adán, ¿listo? Desde Adán. Y veíamos de que cada uno de estos nombres tenía una profundidad muy especial y que nos llevaba prácticamente al plan perfecto de Dios para la humanidad, ¿sí? Y que iba a enviar ¿a quién? A su hijo, el Mesías, Yeshua, para restaurar a su pueblo. ¿Mm? Y todo esto lo podemos ver desde Bereshit. Todo esto lo podemos ver desde el momento en el cual Dios planeó. Pero si nosotros llegamos al capítulo 6 y entendemos de que Dios estableció un tiempo para el ser humano y habla de un número de 120 años. Y uno dice, ¿120 años? ¿Lo podemos tomar como los años en los cuales va a vivir el ser humano o un ser humano? ¿O qué profundidad y por qué lo está diciendo ahí? ¿Por qué después de esto Abraham, cuántos años vivió Abraham? 175 años. Entonces podríamos decir de que puede ser de que Dios entonces está contradiciendo, de que el ser humano, él estableció que iban a vivir 120 años, y entonces ¿por qué de ahí en adelante, en el caso de Abraham, vivió 175 años?
¿Hay una contradicción de Dios? ¿O qué Dios nos quiere hablar a través de esos años que está poniendo ahí? Pues hoy vamos a poder entender todo esto. Vamos a poder entender también algo de lo que estaba pasando también en esos tiempos. ¿En qué tiempos? En los tiempos desde Set hasta Noé. ¿Se acuerda que en las escrituras nos dice como en los tiempos de Noé? Sí. Que la maldad se ha incrementado en este mundo como en los tiempos de Noé. Entonces uno dice, ¿qué maldad? ¿O qué hubo en ese tiempo entonces? Y a través de las escrituras vamos a poder entender qué era lo que estaba pasando en ese tiempo. Las escrituras también nos enseñan en el libro de Eclesiastés, nos dice que lo que fue será. No hay nada nuevo debajo del cielo, debajo del sol. Y ahí hay muchas claves. Aún en el libro de Isaías también nos dice algo de lo que pasó en los tiempos de antaño. Y todo eso también lo vamos a poder entender y lo vamos a relacionar con estos tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Vemos países en decadencia, ¿sí? A causa de la maldad del hombre, ¿cierto? Pero esa maldad del hombre, ¿quién la puso o quién la estableció? ¿Era el plan original de Dios para el ser humano? Ah, ok. Entonces, ¿qué está pasando entonces en estos tiempos? ¿Por qué vemos tantas cosas de lo que está pasando en estos tiempos? ¿Será que en esos tiempos de Noé, desde Sed hasta Noé, qué pasó? ¿Cuántos años ocurrieron desde Sed hasta Noé? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo ya les había dicho algo sobre eso. Y en la enseñanza anterior, si nosotros sumamos, obvio, que si nosotros cogemos y decimos, sumamos la vida que vivió cada uno de ellos, nos van a dar más de 8.000 años, ¿cierto? Pero vimos que no eran 8.000 años, sino que ellos, cada vez que tuvieron una generación, como por ejemplo Seth, tuvo su primera generación a la edad de 135 años. ¿Hablamos? Vamos al libro de Génesis, capítulo 5. Seth, ¿a qué edad? 105 años. ¿Y Adán tuvo a Seth a los 130 años? Entonces, si empezamos a sumar los 130 con los 105 y así sucesivamente, donde empezó su primera generación, podemos ver de que no pasaron más de 1.200 años, donde la maldad del ser humano se incrementó en una forma impresionante, ¿sí? Pero también algo tan importante que pasó en ese tiempo fue que Dios siempre advirtió. O sea, Dios se tomó su tiempo para advertir. En este entonces, cuando Dios, ¿hace cuánto nos ha venido hablando a nosotros? ¿Cuándo entregó el Ruach HaKodesh? ¿Hace cuánto aproximadamente? ¿2.000 años? Aproximadamente hablándolo, así. Entonces uno dice, Él se ha tomado su tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo le dio Dios a través del profeta? Ahora se me fue el nombre. Ya se los digo ya mientras me acuerdo. ¿Cuándo iba a haber la destrucción de Nínive? ¿De qué profeta estamos hablando? Jonás, correcto. De Jonás. Dios dio una advertencia. ¿Cuánto tiempo se demoró para el juicio?
¿100 años? ¿150 años aproximadamente? Entonces uno dice, Dios ha venido advirtiendo, Dios ha venido dando señales también. Pero lo que pasa es que el ser humano no las ha querido, no las ha querido tomar. ¿Sí? Entonces todo esto lo vamos a hablar y entonces vamos a ver a través del libro de Oseas, del capítulo 4, de que mi pueblo padeció por falta de conocimiento. Pero ese conocimiento, ¿de qué se trataba ese conocimiento? ¿De saber mucha letra? ¿De saber mucha escritura? ¿O de tener una relación con Dios? De todas las genealogías que vimos en el capítulo 5, hubo alguien que marcó una diferencia muy grande. ¿Y quién fue? Enoc. Sí. Y uno dice Enoc, ¿por qué? Porque dice que Enoc caminó con Dios. O sea, durante todo ese tiempo, Dios usó también a estos siervos que habló en la genealogía para que su palabra no se perdiera. ¿Sí? Por eso dice que desde Set fue restaurado el nombre de Yahweh. ¿Sí? Y de ahí en adelante, como empezó a restaurarse el nombre de Yahweh, también el enemigo empezó a hacer también su trabajo, su contraparte, su oposición. Y desde ese momento también el enemigo usó tanto lo que iba enseñando Dios para convertir el tema de la idolatría. ¿Sí se acuerda cuando estudiamos el tema de la idolatría? Entonces, hacía ver una adoración a Dios, pero de una forma incorrecta. ¿Por qué genealogía? ¿Por cuál genealogía pasó eso? Por la genealogía de Caín. ¿Sí? Por eso esa genealogía no se nombra mucho. Se nombra la genealogía, pero no se nombran muchas cosas de lo que hicieron, sino que Dios resalta la genealogía de Set. ¿Por qué resaltó Dios la genealogía de Set? Sí, pero iba porque iba a haber un sacerdocio según el orden de Melquisedec, que eso también, esa enseñanza ya está en nuestro canal de YouTube para los que la quieran ver. Entonces, cuando nosotros empezamos el capítulo 6 de Bereshit, alguien que me ayude con los 3 primeros versículos. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ok, entonces serán sus días 120 años. Cuando nosotros tomamos literalmente este texto, pareciera de lo que estábamos hablando anteriormente, de que la edad del ser humano iba a alcanzar una edad mayor, o sea, de 120 años, no iba a pasar. Lo que explicaba al comienzo. Entonces, ¿por qué algunos sobrepasaron esa edad? ¿Dios se contradice? No, Dios no se contradice. Lo que pasa es que como nosotros no nos tomamos la molestia de ir al hebreo, porque para todo este estudio hay que tener una mente hebrea, y ver qué palabra se está refiriendo ahí, qué quiere decir esa palabra años, 120 años, ¿sí? Y nosotros, como en la mentalidad occidental, vemos los años, los años que vive una persona en este mundo, antes, o sea, lo que desde nacer hasta morir, y lo relacionamos con eso, pensamos que la Torá o Dios también lo relaciona de la misma manera. Y acá en este punto hay algo muy clave, y eso lo vamos a aprender el día de hoy. Entonces, vamos a ver que los primeros 8 versos del capítulo 6 de Bereshit 6:1-8 han de entenderse como la continuación de la generación, de las generaciones, de las genealogías de las Toledot de Adán, de lo que estábamos hablando en el capítulo 5. Es decir, están dentro de las generaciones e historias del género humano y por tanto vienen a colación
de lo dicho en el capítulo 5. Podríamos decir que, de algún modo, esto es parte del resultado de lo que la humanidad generó a medida de que se multiplicaba. Sin embargo, es evidente que estos versos también sirven como preámbulo para qué fue lo que pasó en los tiempos de Noé. Todas las generaciones que pasaron era un preámbulo para lo que iba a acontecer con el plan que Dios tenía con Noé. ¿Qué plan tenía Dios con Noé? ¿Qué significa el nombre Noé? Descanso, ¿sí? Pero para ver un descanso, ¿qué tiene que haber? Sí, tiene que haber también una transformación, ¿sí? Por eso uno pudiera ver a un Dios, o muchos lo ven como un Dios injusto, o un Dios que solamente trae muerte, porque el diluvio que trajo, muerte, ¿cierto? Pero esa muerte, ¿por qué fue? Por la maldad de los hombres. O sea que nosotros somos los que nos buscamos llegar hasta ese punto, a esa condición. Por eso cuando estudiamos las genealogías, dice, y vivió tantos años y murió. Y vivió tantos años y murió. Y resulta que ninguno de ellos, hasta después de la genealogía, hasta Noé, ninguno tuvo que ver o que sufrir lo que tuvo que pasar la transformación de la tierra, la purificación de la tierra por medio del agua, para destruir toda la maldad que había en ese momento. ¿Sí? Y eso nos llevaba a pensar de que Dios nunca va a ser injusto con nosotros. De que si nosotros hacemos todas las cosas de la forma correcta, no vamos a tener que vivir muchos sucesos fuertes. O sea, lo que estamos pasando ahorita, esto no es, esto es algo sencillo de lo que está pasando en estos tiempos, a lo que va a venir cuando Dios traiga juicio a esta tierra. Por eso dice Dios, nuevos cielos, nueva tierra. En el libro de Miqueas nos enseña de que el arado tiene que pasar por la tierra. Sí, revolver todo. Lo que no se veía, se va a ver. Y lo que se veía, ya no se va a ver. Dios va a traer purificación a esta tierra porque Él no va a poder habitar en un lugar que está tan contaminado de tanto pecado. Y resulta que ahora en estos tiempos, ¿cómo va a traer Dios esa purificación a esta tierra? Antes lo hizo con agua y Él prometió de que ya no iba a traer otro castigo por agua, sino que ahora viene por fuego, ¿cierto? Pero porque el fuego purifica, consume y purifica. Entonces, Dios no es injusto. Dios juzga con justo juicio. Y eso debe de estar absolutamente claro. Porque uno dice, a simple vista podemos ver de que Dios entonces sería injusto. ¿Y no se supone que todos somos hijos de Dios? Y uno dice, no todos somos hijos de Dios. Porque Dios a todos nos llama hijos. ¿Mm? Por eso el Mesías le decía, su padre es el diablo. O sea que hay unos que son hijos del adversario. Entonces, ahí es donde debemos de distinguir de que el camino recto, o el caminar recto, o el caminar con Dios en estos tiempos, nos va a llevar a poder tener una recompensa muy grande. Pero si yo me alejo de Dios, las consecuencias también van a ser muy graves. ¿Listo? Sin embargo, es evidente que estos versos también sirven como preámbulo al diluvio, el tercer gran relato de Bereshit, Génesis, y nos preparan para entender lo que ocurrirá en las Toledot de las generaciones de Noé, especialmente en lo tocante del juicio de Yahweh, ya que nos permite ver que en este juicio no fue algo inmediato ni caprichoso, fruto de un enfado repentino de Dios,
sino que tal y como indicamos o vamos a indicar a continuación, pasó un largo tiempo desde su anuncio hasta que finalmente llegó. Entonces, en estos momentos nosotros sabemos y podemos entender de que Dios va a traer un castigo a esta tierra, ¿cierto? Merecido, ¿sí? Dios ya lo anunció. ¿Hace cuánto lo anunció? Ahorita vamos a ver un tiempo desde cuándo Él lo anunció. Si aún en ese tiempo ya lo había anunciado y todo lo que los nombres significaban era una profecía para lo que iba a pasar a futuro, entonces podemos ver desde que esto lo empezó a anunciar desde el principio, desde la creación, desde la fundación de este mundo. Entonces, en ese tiempo de pronto habían pasado pocos años. En este tiempo ya ha pasado muchos años. Y aún Dios ya en este tiempo nos entregó a su Hijo, que por medio de Él podemos tener acceso, porque Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Entonces, vamos a ver 5 aspectos de en qué momentos Dios empezó a dar sus anuncios. Primero, Yahweh anunció su justo juicio unos 1000 o 1500 años. Si contamos desde la genealogía de Set, él y su generación comenzaron a llamar en nombre de Yahweh. ¿Sí? Desde ese momento se empezó una transformación según el nombre de Yahweh. Eso está en Bereshit, en Génesis 4:26. De igual manera lo hizo Enoch. Alguien que me ayude con Judas 14:15. Y por último, Noé también fue pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2:5. ¿Qué dice Judas 1:14-15? Enoc, quien vivió en la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo, escuchen, Yahweh viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicios sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Ok. ¿Ya lo he anunciado? Lo estamos viendo. Judas, el libro de Judas nos está diciendo ese punto. Segunda de Pedro 2:5, ¿qué nos dice? María Paula, ¿me ayudas también, por favor? Segunda de Pedro 2:5. Y vemos que ellos fueron pregoneros de justicia. ¿Qué es un pregonero? Correcto, alguien que anuncia. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 2:5. Sí. Dice, Yahweh tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Yahweh y por eso Adonai lo protegió cuando destruyó con gran diluvio el mundo de los demás que vivían sin Dios. Ok. Entonces vemos algo de lo que Dios preparó con anticipación, así como nos está preparando a nosotros, con antelación, con anticipación. Pero ya de nosotros depende. Si hacemos las cosas como Enoch, como las hizo Noé, que escucharon. Por eso les enseñé ahorita antes de empezar la grabación, de que vamos a empezar en un tiempo en el cual nuestro oído tiene que empezar a ser más sensible a lo que Dios anhela hacer con cada uno de nosotros, para poder entender qué es lo que Dios anhela de nosotros, ¿sí? Entonces, ahorita más adelante vamos a ver un punto desde el cual dice que al que Dios más le da, más le va a demandar, ¿cierto? Entonces a nosotros nos ha dado mucho, entonces prepárese porque Dios nos va a demandar muchas más cosas, ¿sí? Y eso en lo cual nosotros debemos de estar, pues decirle al Padre, no, es que ahorita no quiero, no tengo tiempo. ¿Y Dios qué hace? Si te he traído hasta entonces en este momento me vas a decir que no vas a tener tiempo. ¿Sí? Entonces, Yahweh esperó la respuesta de la humanidad. ¿Está esperando la respuesta de la humanidad? ¿Cómo es la respuesta de la humanidad cuando nosotros salimos a llevar la dabar de Yahweh a las personas? ¿Cuál es su respuesta?
¿Cuál es la respuesta de la humanidad? Rechazo, Indiferencia, indiferencia. Sí. Indiferencia, rechazo. ¿Cómo era el tiempo de Noé, de Enoc y de todos ellos? Dice que Enoc era uno de los que tenía como ese celo por las cosas de Dios, y aún a su alrededor andaban muchísimos, porque él le transmitió la palabra a muchísimos, ¿sí? Entonces, uno dice, claro, si nosotros vemos, digamos, pongamos una cifra 800, pero ¿cuántas personas vivían en ese momento? ¿Sí? Si nada más de las generaciones en 1500 años, ¿cuántas personas pudieron haber nacido en 1500 años? Muchísimas, ¿cierto? Y de esos, si fueron 1500 años, 800 personas, no es absolutamente nada para toda la cantidad de personas que tenían que haber sido también llegado a ser salvas en ese momento, o alcanzar como lo alcanzaron aquella genealogía que nombra la Torá. Entonces, tal y como sabemos por la enseñanza de las Escrituras, Yahweh no quiere la muerte del impío. ¿Sí? ¿O ustedes creen que Yahweh quiere que todos mueran? ¿Cierto que no? Entonces, ¿qué pasó? El hombre rechaza, ¿sí? Y como Dios es un caballero, dice el Mesías que él va, golpea, y si no le abren, pues no pasó nada, sigue, ¿sí? Muchas veces nosotros o el ser humano piensa de que Dios necesita de nosotros, y no es así. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Pero el orgullo que implantó Satanás, o sea, Satán, el adversario, en el ser humano fue ese, a llegar a pensar, yo no necesito de Dios, cuando en realidad sí necesitamos de Dios. Vamos a leer Ezequiel 18, 23. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta Adonai soberano. Claro que no, mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Entonces, ¿cuál es el anhelo de Dios? Guión. Pero apartemos de nuestra conducta pecaminosa. Ok. Cuando estamos hablando en este tiempo que también tocamos el tema de la disciplina, que en realidad la palabra disciplina no la encontramos en la Torá, sino aparece la palabra corrección, es algo que Dios quiere corregir en el ser humano. ¿Corregir algo de qué? Es como corregir un defecto que el mismo enemigo implantó en Génesis capítulo 3, que fue el pecado. O sea, Dios con toda la corrección y la disciplina anhela es que nosotros corrijamos lo que el enemigo implantó en ese momento, ¿sí? Entonces, cuando viene disciplina para nosotros, el ser humano toma la disciplina como algo que tiene que ser constante, ¿sí? Una constancia en algo. Puede ser en el labor de un empleo, puede ser en el deporte. ¿En qué otra cosa puede ser? En las finanzas, en este caso también, en la Torá, ¿sí? En el caminar con Dios, una disciplina, una constancia, ¿sí? Que seamos constantes y que no seamos de aquellos que hoy sí quiero y mañana no quiero, inconstantes, sino que Dios nos enseña de que para poder cambiar esa condición, tenemos que tener o que tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser corregidos. ¿Y quién nos corrige? Dios, y a través de su escritura, de su palabra. Porque al hijo o a Dios al que toma por hijo, lo disciplina, lo corrige. ¿Listo? Entonces, sintámonos dichosos de la corrección. ¿Sí? Porque aún Dios ve algo bueno en nosotros. Pero muchas veces nosotros hacemos caso omiso a eso.
Y eso es lo que no debemos de tomarlo de esa forma. Corrección, humildad. ¿Mm? Entonces, el verso 32 que nos dice, no tengo placer por la muerte de nadie que muera. En ese mismo 18. Dice Yahweh, así que vuélvete y vive. ¿Cómo así que así vuélvete y vive? Unamos esos dos anteriores, esos dos versículos que acabamos de leer. El primero dice, ¿tengo yo algún placer en que la persona pecadora muera? Pregunta Yahweh. ¿No preferiría yo que él se vuelva de sus sendas perversas y viva? Y dice el 32, no tengo placer por la muerte de nadie que por la muerte de nadie que muera. Dice Yahweh, así que vuélvete y vive. ¿Sí? Vuélvete y vive. Y el 33:11 que nos dice, dile a ellos, como vivo yo, dice Yahweh Elohim, yo no deseo la muerte del inicuo, sino que la persona perversa se vuelva de su camino. Así que arrepiéntete, vuélvete de tus caminos perversos, pues porque vas a morir, casa de Israel. Nos dice este texto acá. Vuélvete de los caminos perversos. Y al final dice, porque vas a morir, casa de Israel. Lo hace como en forma de pregunta. ¿Vas a morir? ¿De qué requiere todo esto? ¿O qué Dios nos quiere llevar con todo esto? Hemos hablado tanto en este tiempo, ¿verdad? De ese texto de Deuteronomio 30, que he puesto delante de ti dos caminos. Un camino de muerte. Dice, pero te aconsejo que tomes el camino de vida, porque va a traer vida para ti, vida en abundante, para ti y para toda tu generación. Entonces, de nosotros depende si nuestra generación tiene vida o no tiene vida. Hay que pagar un precio, hay que pagar un precio en esta tierra. Mientras que nuestros ojos estén abiertos, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la escritura? Mientras que nuestros ojos estén abiertos, va a haber una esperanza, ¿cierto? Va a haber una esperanza. Cuando nuestros ojos se cierren, se acabó ese tiempo. Entonces, mientras que vivamos en esa esperanza de seguir viviendo. Pero si no, va a llegar nuestro fin. ¿Y a dónde va a ir el alma? Segundo punto, segundo aspecto. Antes bien quiere que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Pero si perseveran en su maldad, él afilará su espada. Salmos 7, 11, 12. ¿Qué nos dice? ¿Me lo ayudas a buscar, María Paula, también, por favor? Salmos 7, 11, 12. Entonces, Dios siempre lo lleva a uno a que todos lleguemos al punto de la teshuvá, del arrepentimiento. Para este entonces es mucho más fácil que para los tiempos de antaño. En este momento Dios ya nos entregó al Mesías, nos ha dado el Ruach HaKodesh. Entonces no vamos a tener que decir, no, pero es que, ¿cómo lo hago? Si Dios ya nos dio la salida. Pero el que siga en su maldad, dice que Dios afilará su espada. ¿Qué dice el Salmo 7, 11, 12? Yahweh es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Si una persona no se arrepiente, Yahweh afilará su espada, tensará su arco y le pondrá la cuerda. Ok. Sencillo, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento? En los tiempos de Noé. De antesala al diluvio. ¿Qué estaba pasando? Miremoslo con ese texto. ¿Había maldad? ¿Había mucha perversidad? Ok. ¿En este tiempo qué hay? Maldad, perversidad. ¿Nos estamos buscando un justo?
juicio de Dios. Entonces, que todo lo que venga a pasar no sea extraño, o no nos extrañemos de todo lo que pueda pasar, si Dios ya lo había establecido desde hace mucho tiempo. El tercero, Yahweh dio un ultimátum. Viendo que la humanidad no se arrepentía, antes bien su maldad iba en aumento, les dio un plazo de 120 años. Bereshit, Génesis 6:3. ¿Y saben, les digo algo? Ese plazo se está acabando. Y ya lo vamos a entender por qué. Cuarto punto. Yahweh proveyó un Mesías, es decir, un Redentor. De entre todos los hombres escogió ¿a quién? A Noé, en ese momento, una sombra profética a Noé, y a través de él ofreció un medio de salvación. ¿Se acuerdan de nuevo otra vez de lo que hablábamos para este año? Cuando empezamos ese Rosh Hashanah, ¿qué texto Dios nos habló para ese Rosh Hashanah? De construir un arca, ¿cierto? Y nos dijo, construyan un arca. Y Dios no se les olvide de construir un arca. Y uno dice, ¿será que me voy a poner a hacer una balsita para meterla aquí en el río, aquí abajo? Pero es que ni agua pasa. ¿A qué se refería con eso? A nuestra casa, ¿cierto? Y entonces Dios nos llevó a que nosotros, a través de lo que Noé estaba haciendo, pudiéramos también nosotros como reaccionar y nos dijéramos, prepárense, ¿sí? Vendrán tiempos fuertes, pero yo les he dado la oportunidad para que se preparen. Y ahora que ustedes se están preparando, entonces Dios ofreció una salida o un medio de salvación de lo que representaba el arca en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestro hogar. Y recibimos algo simbólico ese día, un arca, ¿sí? Tan bonita la decoración, la voy a dejar acá. Eso se ve tan linda. ¿Cómo hago yo para meterle jirafas, cocodrilos? ¿Cómo hemos venido preparando esa arca? ¿Sí? ¿Cómo lo hemos venido haciendo? La primera instrucción que los sacerdotes, los hombres del hogar, nos teníamos que levantar. ¿Sí? Porque si no nos levantábamos, se iba a empezar a tambalear. Como que se le abría un hueco al arca y se empezaba a meter el agua. ¿Mm? Y después se toca empezar con tacitas a sacarla. Algo de lo que Dios nos dijo, háganlo. ¿Cuántos nos preparamos? ¿O cuántos nos hemos estado preparando para eso? Sí. Y también nos dio otro texto que estaba en Hebreos. Hebreos 10, 35 en adelante. ¿Sí? ¿Aquí dónde estaba? ¿Allá no está? Que nos decía, ustedes no son de los que retroceden, sino de los que avanzan para vida eterna. Entonces Dios nos estaba llevando a que preparen un arca. Nos estaba dando un medio de una salida, ¿cierto? Y después nos dijo, ustedes no son de los que retroceden. Entonces, ¿qué está pasando en este tiempo a través de esa instrucción que Dios dio? ¿En qué punto vamos? ¿En el cuarto? Vamos al quinto. Yahweh ejecutó su juicio. Finalmente, después de todo lo dicho, trajo el diluvio. ¿Sí? Entonces, va a haber un punto en el cual se va a acabar el tiempo que Dios estableció. Y Dios ya lo estableció. Y está en Génesis, versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 3. 120 años. Ya ahorita lo vamos a ver.
Pero ¿por qué Yahweh ejecutó su juicio? Luego, ¿qué estaba pasando en esos tiempos? Hemos venido entendiendo algo, ¿cierto? De lo que estaba pasando en esos tiempos. Pues para poder entender un poco más, veremos el libro de Oseas. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el libro de Oseas? Vamos a ver el libro de Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Conocimiento. Por falta de caminar con Él y tener una conexión con Él. De establecer una conexión con Él. Entonces, dice, porque rechazaste el conocimiento, o sea, rechazaste el caminar conmigo, rechazaste tener una intimidad, una comunión conmigo, yo también te rechazaré como Cohen para mí. Porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos. ¿Será que en ese momento estaba la Torá ejerciendo en la tierra? ¿En los tiempos de Noé? Claro que sí. La Torá estaba ejerciéndose en ese momento. Porque la Torá es el pilar principal del ser humano. Desde Adán hasta nuestros tiempos. ¿Sí? ¿Por qué sabemos eso? Porque ellos conocían de la Torá. He puesto como testigos el cielo y la tierra. La Torá. Testigo. Porque la Torá se ejerce en el cielo y la Torá se ejerce en la tierra. ¿Sí? Otro indicio de que la Torá estaba ejerciéndose en ese momento, cuando Adán, quien transmitió todo el conocimiento, dice que Adán conoció a quién. También, sí, más adelante, hasta Lamec. ¿Mm? El único que no lo pudo conocer de pronto fue Noé, pero el resto, todos compartieron con Adán. Y Adán era el encargado de transmitir todo lo que él había aprendido en el huerto del Edén. ¿Mm? Hasta ese tiempo. O sea que la Torá también se estaba ejerciendo en ese tiempo. Y el ser humano sabía qué era lo que regía. ¿Sí? Entonces uno dice, entonces ¿por qué? ¿Cómo así que se restauró el nombre de Yahweh? ¿Cómo iba a saber Set para restaurar el nombre de Yahweh? Porque había algo que estaba sosteniendo principios en ese momento. Sí, la Torá. ¿Cómo sabía que Caín y Abel tenían que llevar ofrendas? Sacrificios. Principios, Torá. ¿Cierto? Entonces la Torá se ejercía en ese momento. Entonces por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Qué pueblo fue destruido? El pueblo antidiluviano también fue destruido, ¿cierto? Porque rechazaste el conocimiento, yo también rechazaré como Cohen para mí. Porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también olvidaré a tus hijos. Cuando dice olvidaré a tus hijos, dice olvidaré a tu generación. A ti y a tu generación. Esta palabra profética la está diciendo Oseas y dada para la casa de Israel. O sea, para Judá y para Efraín. ¿Listo? Esto es para los dos, tanto para Judá como para Efraín. Ahora vamos a leer Oseas 4:1 que nos dice: Oye la palabra de Yahweh, ustedes hijos de Israel, porque Yahweh tiene un agravio contra los habitantes de la tierra. ¿Yahweh qué tiene? ¿Qué dicen esas versiones? Ha presentado cargos contra los habitantes de la tierra. No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Elohim en la tierra. ¿Por qué Oseas estaba diciendo eso en ese momento? ¿Se ha perdido la verdad? En esos tiempos entonces antidiluvianos, ¿qué estaba pasando también?
¿Se estaba perdiendo? ¿Se perdió por completo? Claro que sí, también se perdió. Por eso esto es como un círculo vicioso cuando hablamos de Og y Sihón. Y siempre tratamos, y siempre estamos ahí en lo mismo. Siempre el pueblo de Israel en las mismas. Siempre. Siempre en lo mismo. Porque Satanás los coge y los mantiene ahí. Dando vueltas y no van para ningún lado. ¿Mm? Entonces, por eso no había verdad, no había ni misericordia, no había conocimiento de Elohim en la tierra. ¿Por qué olvidaste la Torá de Elohim? Yo también me olvidaré de tus hijos. Yahudá, por su lado, se olvidó de la única Torá, la dada por escrito a Moshe en el Sinaí, y se aferró a la interpretación de los hombres que dieron a su conveniencia esta Torá, inventándose la llamada ley oral, de donde emanó el Talmud, las corrientes de doctrinas judaizantes, como la Cábala, el Zohar y la Halajak. Eso hizo Judá. ¿Pero qué hizo Efraín? La gentilidad. Igualmente se olvidó de la Torá y se sumergió en una doctrina de hombres que dio lugar al aparecimiento del cristianismo, tanto católico como evangélico y otras corrientes religiosas en todo el mundo, llegando a negar totalmente la Torá, que la Torá fuese para ese tiempo enseñado erráticamente, que la mal llamada ley Torá fue abolida por Yeshua, por lo que ahora ya no se vive en la ley, en la Torá, sino en la gracia. Si nosotros vemos todos estos aspectos y lo pasamos para ese entonces, ¿cómo era el comportamiento del ser humano en ese entonces? ¿Qué lo regía? Dice el verso 3, porque mi espíritu ya no contenderá más. ¿Con quién? Con el hombre, con la carne, porque ustedes son carne, ¿sí? Pero resulta que en este entonces, ¿no se supone que nosotros vivimos es en el Rúa? ¿Hemos leído Romanos 8? ¿Qué dice Romanos 8? Una vida en el Rúa. Léalo, solamente el título de lo que dice Romanos 8. Viviendo en el Espíritu, ¿cierto? En el Rúa de Yahweh. Entonces, la consecuencia profética de ese terrible pecado fue que Elohim se olvidó de sus hijos, ¿cierto? De las generaciones. La consecuencia la vemos por siempre y hasta hoy. ¿Cómo la vemos? Y vamos a poder entender qué también había en ese tiempo. Había violencia, había rebeldía de los hijos, destrucción de sus vidas a través del vicio y las adicciones, drogadicción, alcoholismo, fornicación y aún pornografía. ¿Qué había en ese tiempo? ¿Ustedes se acuerdan de los 200 ángeles que hicieron un pacto? ¿En dónde lo hicieron? ¿En qué monte lo hicieron? ¿En el Monte Hermón? Hicieron un pacto, ¿cierto? ¿Los hijos de quién? De Elohim, ¿sí? Los hijos de Dios. Hicieron un pacto. Entonces, ¿y después de eso qué pasó? Cuando nosotros entramos a estudiar el libro de Enoc, o a leer el libro de Enoc, vemos a toda una serie de ángeles que eran cabezas, que se convirtieron en ángeles caídos, pero eran cabezas de otros ángeles. Y dice que unos enseñaron a hacer armas, otros les enseñaron a qué, a la hechicería, el maquillaje. Cuando estaban hablando del maquillaje, hacía referente era a los tatuajes, ¿sí?
Entonces, cuando en ese momento ellos mismos se encargaron de impregnar eso en el ser humano, de enseñarles eso al ser humano, ¿qué podía haber? ¿Para qué enseñaron construir armas? Para la violencia, para matar, ¿cierto? O sea, no fue algo natural con lo que Dios creó al ser humano, sino que fue algo que el ser humano aprendió a hacer, ¿sí? Pero no dice, ¿y quién les enseñó? ¿Sí? Entonces, todos estos ángeles caídos, por eso los invito a que vean los videos que les estaba comentando al comienzo de los ángeles caídos y los demonios. ¿Listo? Oseas 4:2 nos dice, solo maldiciendo y mintiendo, matando y robando y cometiendo adulterio, abundan en la tierra un crimen de sangre seguido por otro. Había algo muy interesante cuando nació Noé. ¿Alguien se acuerda qué pasó cuando nació Noé? ¿Cómo era Noé? Dice que era hermoso y relucía y tenía algo diferente. Entonces, Lamec, ¿qué hizo? Dudó, ¿sí? Dudó de que él fuera de pronto hijo de él, porque en ese momento, como los ángeles caídos tenían relaciones con los seres humanos, tenían y nacían otras razas muy distintas a lo que eran ellos. Y por eso el haber nacido en ese momento como con una apariencia muy distinta, lo hizo dudar de que verdaderamente fuera hijo de él, en cuando sí era hijo de él. ¿Sí? Y fue y le pidió consejo a su padre, o sea, al abuelo de Noé. Vamos a seguir. La consecuencia de olvidarse de la Torá, ¿cuál es? Maldición, mentira, mortandad, robo, adulterio. Todo esto abunda en la tierra y vamos a ver ahora este punto. Un crimen de sangre tras otro. Oseas 4:3. Por lo tanto, la tierra se enluta. ¿Cómo así que la tierra se enluta? ¿Cuándo hay luto? Cuando hay muerte, ¿cierto? Cuando hay un derramamiento de sangre. Hoy la tierra vive en constante luto, violencia mundial, mortandad por la delincuencia, por el narcotráfico, por la delincuencia común callejera, un crimen el que se derrama sangre tras otro. Hoy es cuando menos nos debemos apartar de la Torá. Aquellos a los cuales ya se nos reveló su validez y su existencia eterna. Y esto debido a algo que vamos a leer a continuación. ¿Qué hemos podido entender hasta el momento? Lo que fue, será. ¿Sí? Lo que fue, será. Entonces, si en ese momento hubo una destrucción por agua o una purificación por agua, falta una purificación por fuego. ¿Sí? Entonces, ¿es extraño? No. La cuestión aquí es que nosotros debemos de estar preparados. Porque si no estamos preparados, ¿qué va a pasar? Nos vamos a de pronto ver que no tuvimos la oportunidad de poder salvarnos de esa condición o de pasar esos sucesos. Por eso Dios nos lleva a caminar una vía recta con Él. Y en su misericordia Dios nos entregó su Dabar, su palabra, la Torá, para que nosotros la ejerciéramos y la cumpliéramos, conforme a la voluntad de Él, no conforme a lo que el ser humano ha creado durante mucho tiempo. Confusiones. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber si estamos o no estamos actuando de una forma correcta, según la voluntad de Yahweh? Por eso Yeshua dijo, me voy, pero vendrá
alguien más, va a venir el Consolador, el Ruach HaKodesh. Y ese Ruach HaKodesh dice que es el que los va a llevar a toda verdad. Entonces, preocupémonos por ese punto. Porque para tener el Ruach HaKodesh, para que el Ruach HaKodesh esté en medio de nosotros, ¿qué tiene que haber? Santidad, obediencia, que es lo que Dios ha venido hablando en este tiempo también. Santidad y obediencia. Entonces, vamos a leer Lucas 12, 47 y 48. Dice, porque el siervo que entendió la voluntad de su Adón, pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y nosotros vamos a poder entender en qué grupo de estos estamos. Porque el siervo que entendió la voluntad de su Adón, ¿nosotros hemos entendido la voluntad de Dios? Ok. Miles aquí a esta condición que hay. Pero no se preparó ni hizo conforme a su voluntad. Otra vez Dios nos está hablando de preparación, prepararnos para algo. O sea, siempre Dios nos da la oportunidad de poder conocer hacia qué es lo que nos vamos a tener que enfrentar. O sea, es lo que nos debemos de prepararnos. Recibirá muchos azotes. El 48. Pero el que no entendió, aunque hizo cosas dignas de azotes, recibirá pocos azotes. Porque a todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá más. ¿Se nos ha dado mucho? Ok, entonces prepárese porque Dios nos va a pedir más. ¿Sí? ¿Por qué Dios hace esto? Para no acomodarnos y no adormecernos. ¿Sí? Con Dios no podemos hacer esto. Cabecear. No nos podemos dormir. Porque Él nos quiere activos, que estemos atentos, que podemos escuchar su voz. Esta cita es extremadamente delicada y motivo de reflexión. Una persona creyente que logró entender, conocer la voluntad de su Adón, Yahweh, pero no se preparó ni hizo conforme a esa voluntad, recibirá muchos azotes. Entonces, preguntémonos, ¿por qué Dios ha traído tanta corrección tan continua a nuestras vidas? Y uno dice, listo, Él nos ha tomado como hijos y como hijo nos corrige, porque Él nos ama. Pero no es normal de que permanezcamos en corrección, 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 corrección. ¿Quiénes son los que permanecen en corrección, 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 corrección y corrección? ¿Mm? Los que no se preparan. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Eterno? Pues que vivamos, sí, que vivamos conforme a la obediencia de la Torá. Algo que perdieron ellos. Si lo perdieron ellos, ¿será que yo también lo puedo perder? Si me descuido y no me preparo, pues claro, voy a caer en lo mismo. Pero aquel que no logró conocer la voluntad del Eterno, es decir, nunca supo que se lo enseñaron, ni que ha de vivir conforme a la Torá, recibirá menos azotes. Qué delicado es conocer la verdad de toda la Escritura y no vivirla. Qué delicado es conocer la verdad de toda la Escritura y no vivirla. ¿Conocemos Escritura? Dios cuánto no nos ha revelado por su misericordia a esta casa. Y ahora, qué delicado es conocer y no vivirla. Por eso ahí vamos a poder entender por qué muchas veces Dios corrige tanto, 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 tanto. Hasta el punto de que nos lleva por amor. Pero muchas veces nosotros decimos, no, la verdad ya no quiero más. Porque yo he vivido tantos azotes y tantos azotes. Y uno dice, Padre, ¿por qué me azotas tanto? Examinémonos. ¿Por qué vienen tantas cosas a nuestras vidas?
que he dejado de vivir con Dios, que me ha dicho, tienes que hacer esto, y no lo hacemos. Eso pasó en ese tiempo y mire lo que pasó. ¿Sí? Los que se pudieron preparar, por eso a través de Noé Dios trajo descanso, reposo, para los que se prepararon. Para los que no se prepararon y pasaban y se burlaban por estar construyendo esa arca, pues el que ríe de último ríe mejor. Y en ese momento, Noé sabía qué era lo que era la voluntad de Dios para ese momento. Entonces, en este momento, Dios nos llevó a que preparen su arca. ¿Sí? Preparen su arca. El que es entendido empieza a pared. Dime qué tengo que cambiar. Quiero prepararme. No quiero quedarme. ¿Sí? Y eso es lo que yo tengo que empezar a ejecutar, a corregir. Eso es lo que Dios necesita que yo corrija. Entonces podemos entender un poco más de lo que pasó después de Set, cuando el nombre de Yahweh fue proclamado de nuevo, pero a la misma vez fue el incremento de la idolatría y la perversión sexual. ¿Sí? O sea, el nombre de Yahweh empezó a ser proclamado en este tiempo. Esta senda antigua no lleva mucho tiempo. Y a la misma vez, el enemigo también se levantó. ¿Sí? A traer ¿qué? Confusión, a traer falsas doctrinas, a traer un montón de vainas de pensamientos de hombres. Solo confusión en el ser humano. ¿Y qué hace el ser humano? Cuando uno habla de la palabra de Dios, cuando uno habla del nombre restaurado, ¿qué le dicen a uno? ¿Sí? Como eso que es, a mí me enseñaron otra cosa. Y yo creo lo que mis papás me enseñaron. ¿Sí? Porque se aferraron a una doctrina errónea, a una doctrina equivocada, a una iglesia donde lo permite todo. Y como eso es lo que le gusta al ser humano, que no le exijan. Pero llegamos acá y uno dice, Dios es un Dios de orden. ¿Sí? Y Dios necesita que usted ordene su casa. Y empieza ese confrontamiento. ¿Sí? Entre lo que yo era a lo que voy a hacer. Para empezar a trascender. Del viejo hombre al nuevo hombre. A través del nuevo nacimiento. Y entonces, ¿cuántos hemos nacido de nuevo? Se supone que ya todos acá en este lugar tenemos ya nuestra línea recta marcada. ¿Mm? Lucas 8:17. Y este es el otro punto en el cual, ¿saben qué pasa? Nosotros tratamos de ocultarle cosas a Dios. Y adivinen. Porque nada está oculto que no haya de ser descubierto. Nada está escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Entonces, por eso Dios nos lleva a andar en un camino íntegro, una vida íntegra. Nada permanecerá oculto para siempre, por el lado negativo. Todo pecado que no confesamos a Yahweh y que no mantenemos y que lo mantenemos en secreto, un día saldrá a la luz, pero ya será muy tarde. Y aunque hoy parezca que recibirás muchas bendiciones del Eterno, esa bendición te será quitada. Y uno dice, pero ese Dios sí es bien injusto, ¿cómo es que me va a dar como ahí como para mantenerme distraído? El enemigo también da muchas cosas. ¿Qué es lo que más anhela el ser humano en este mundo? El dinero, el poder, riquezas, todas esas vainas. ¿Se lo da? Claro, lo da. Y dice, si estoy teniendo plata es porque estoy haciendo las cosas bien, porque Dios me está bendiciendo. ¿Sí? Claro.
Siga pensando así, en el error. Entonces, por eso les decía que Dios también ha permitido un espíritu engañoso para todos aquellos que se apartaron de la verdad. Y créame que va a pasar un punto. Cuando una persona se va de una comunidad, posiblemente el enemigo la prospere y diga, uy, yo allá sí estaba estancado. Pero adivine para qué le da eso. Para endurecerlo, para destruirlo. Pero nosotros de este lado, como nosotros tenemos nuestros ojos bien abiertos, sabemos cuál es la verdad. Y que la prosperidad de lo que Dios habla en la Torah no es riquezas, no son riquezas monetarias, sino son riquezas espirituales. El prosperar del alma es llevar a entender mucho más a Dios. ¿Sí? Ese es cuando prospera mi alma. Mi alma prospera cuando Dios me corrige y yo cambio. Mi alma prosperó porque ya no vuelvo a caer en lo mismo. ¿Sí? Mi alma está prosperando. O como leíamos en el libro de Josué, 1:7-8, creo que decía, que qué es la condición para que prosperen tus empresas y todo. Dice, solo esfuérzate y sé valiente. En permanecer en la Torá, obedeciéndola, viviéndola, ¿lo estamos hablando? Ok, ¿sí? Dios no te va a dar nada más ni te va a dar menos, ¿sí? Te va a dar lo necesario. Dice, creo que es un salmo que dice, Padre, no me des de más, porque mi corazón se envanece. Pero tampoco no me des menos, porque si no, también va a haber como una desesperación. Dame lo que necesito, ¿sí? Pero tampoco Dios lo va a mantener a uno vivir siempre arriado, ¿sí? Arrastras con lo último. O como decimos acá en rines, porque Dios conoce la necesidad de cada uno y sabe con qué andamos, con qué, qué es lo que necesitamos, ¿sí? Porque si no nos llegan a dar un poquito de más, pues pucha, se nos infla la levadura. Lucas 8:18, ¿qué nos dice? Presten atención en cómo escuchan, ¿sí? Y eso es para este tiempo. Presten atención en cómo escuchan. Porque a cualquiera que tenga, se le dará más. Pero a cualquiera que no tenga, aún lo que parece tener, se le será quitado. ¿Está hablando de dinero? ¿De qué está hablando? Ok. ¿A quiénes Dios nos tiene en un ministerio? ¿Listo? Hablemoslo en el caso de los ministerios. Presten mucha atención, dice acá. Porque a cualquiera que tenga, si nosotros tenemos un ministerio y estamos haciendo las cosas bien, se le dará más. O sea, se le van a poner más trabajo, ¿cierto? Porque aprendió a ser confiable para Dios. Tome, reciba más, ¿cierto? Tienes un privilegio, como el de cuando nos dicen, tienes el privilegio de enseñar. Pero a cualquiera que no tenga, aún que le parece tener, se le será quitado. O sea, aquí lo que nos debe preocupar a nosotros es que empecemos a echar para atrás. O sea, ¿cómo así? Estaba en un ministerio, y después empecé como los cangrejos, así como de lado. Y me empecé a alejar, alejar, alejar. Y adivine qué pasa. Cuando se da de cuenta, uy, fue más chica, me aparté. Demasiado tarde. Entonces, acá eso no nos puede pasar ese punto. Pero también en lo positivo, todo lo que la religiosidad pretendió ocultar el nombre saldrá y está saliendo a la luz. Todo lo que la religión está haciendo y ocultando saldrá a la luz. ¿Sí? Y esos son señales de los últimos tiempos también. De que muchos de los que están metidos en una religión
van a empezar a salir para empezar a caminar por la verdadera senda correcta. ¿Sí? Por el camino correcto. Van a empezar a caminar con Dios verdaderamente. Porque ellos no están caminando ni con, no, eso no ni sabe ni con quién están caminando. ¿Mm? Pero aquí hay otro punto. Nosotros que estamos caminando con Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es mucho más alta. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese tiempo? En los tiempos antediluvianos. Lo mismo que está pasando ahorita. Y muchas cosas peores. Aunque nosotros ahorita no nos alcanzamos a ver la magnitud de lo que está ocurriendo en el mundo. Aún lo podemos ver aquí con nuestro país vecino, ¿cierto? La maldad se ha incrementado en una forma impresionante. Los mandatarios quieren tanto poder que quieren tener el control de todo, de las personas, a la fuerza. Manipulan. ¿Mm? Entonces pudimos entender un poco más en los tiempos, en ese tiempo que estaba pasando. Ahora vamos a ver el punto de los 120 años. Génesis 6:3. Aconteció que, del 1 al 3, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Yahweh, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Vamos a poder entender ese punto de lo que hemos venido hablando durante tanto tiempo. Todo esto, lo que anteriormente dije, era todo lo que ha venido ocurriendo hasta el punto de los tiempos de Dios. Hasta cuando va a llegar un tiempo donde Dios ya diga, este es el tiempo final. 120 años. Si la vida del hombre sería máximo 120 años, ¿cómo es que Abraham vivió? 175 años. Pero el tiempo de Yahweh se mide en jubileos. Tengamos ese claro. El tiempo de Yahweh se mueve o se mide en jubileos. Génesis 6:3. Y dijo Yahweh, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Un jubileo, 50 años. Esto vamos a hacer un poquito de matemáticas. Un jubileo, 50 años. 120 jubileos multiplicados por 50, ¿eso nos da? ¿Cuánto? ¿Quién da más? 6.000. Correcto, 6.000. Díganlo seguros. 6.000 años. Desde Adán hasta la presente. ¿Cómo podemos encontrar el año del jubileo? Siguiendo las instrucciones del libro de Job de los jubileos 120. Isaías 46, 9, 10 nos dice, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. Acordado de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué pudimos entender de ese texto? Que aún Dios, desde el comienzo, ya estaba anunciando cuál era el tiempo para la vida de la existencia del ser humano. No de un hombre, sino del ser
humano. ¿Cuántos años eran? 6.000 años. Por eso decimos que en este tiempo estamos viviendo los tiempos finales. ¿Lo pudimos ver cuando estudiamos los 7 días de la creación? Sí. ¿Lo pudimos ver cuando pudimos también entender el capítulo 5 de Génesis con toda la genealogía, todo lo que iba a pasar? Estamos en el jubileo número 120, en el año de restitución y libertad de la tierra. ¿Qué pasaba cuando llegaba el tiempo del jubileo? ¿Qué tenía que pasar con la tierra? Había un qué? Un descanso, ¿cierto? Entonces, cuando Noé, ¿qué pasó? Se cumplió un jubileo, un descanso, porque Noé significa descanso, ¿cierto? Oseas 4:6 nos dice que mi pueblo, ¿qué? Padeció por falta de conocimiento. Y el Adón dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En Génesis 6:3 se dice que el hombre no vivirá más de 120 años, pero la palabra utilizada en hebreo para años aquí es shané, shané, S-H-A-N-E, shané, y viene del Estrón 81:41. ¿Qué significa esta palabra shané? Año significa año como una revolución de tiempo. Anualmente, año consecutivo, edad, espacio, tiempo. Pero resulta que hay una raíz primaria de esta palabra también. Y es la palabra, perdón, anteriormente también la palabra shané significa anualmente. Pero esta palabra, la raíz primaria, viene del 81:38 y es la palabra shaná. ¿Cuál es la primera palabra? Shané. Shané. ¿Qué significa? Revolución de tiempo. Sí, anualmente. ¿Listo? Entonces, si nosotros vemos esa palabra y la podemos, pues la verdad no la hallamos como mucho sentido, ¿cierto? Por eso nos vamos a la raíz primaria, shaná. Y esa palabra shaná del 81:38 significa cambiar o cambio. Ah, ok. Ahí sí hay algo significativo, ¿cierto? Porque cuando pase ese shaná, esos 120 años, va a haber un cambio. Por eso podemos decir que en el tiempo de Noé, cuando vino el diluvio, hubo un shaná, un cambio. ¿Sí? Hubo un cambio. Y aquí hay otra definición, dice doblar, duplicar, transmutar. Dice cambiar, cambio, diferente, mudar, repetir. Entonces, esa palabra shana, que significa tiempos, vamos a poder entender de que Dios maneja un tiempo para nosotros, o estamos dentro de un tiempo, que nosotros lo aprendemos a calcular con nuestros relojes, que el año tiene 365 días, según el calendario grecorromano o gregoriano, pero aún en la Torá también nos menciona de unos tiempos, ¿cierto? ¿Y esos tiempos cuáles son? Las fiestas, el Shabbat, ¿qué otra cosa? Los meses, ¿sí? También las lunas, el sol para mover, para poder entender los tiempos. Entonces estamos bajo un tiempo que fue en el cual Adán, cuando salió del huerto del Edén, empezó a ¿qué? A correr ese tiempo, ¿cierto? Y ese tiempo que estaba empezando a correr era el tiempo para el ser humano, ¿cierto? Era el tiempo del ser humano, ¿sí? Pero Dios está fuera de este tiempo, porque Dios no se rige bajo el tiempo, sino Él establece el tiempo, ¿sí? Por eso Dios estableció 120 años para la raza humana, ¿listo?
Entonces, Shané, que significa tiempos. Entonces el pasaje no se refiere a la edad de un ser humano. De hecho, Jacob vivió 147 años. Por ende, se trata de una unidad de medida de tiempo límite para la especie humana. Y jubileo es la escala cíclica que mide el tiempo divino. Un jubileo son 50 años, es decir, 7 semanas de 7 años, que son igual a 49 años. Y el 50 se denomina como un año de jubileo. Con la cual Génesis 6:3 lo que dice es que el hombre no vivirá más de 120 jubileos. Esto es 6.000 años y luego controlar, suprimir. O sea, reset. ¿Cierto? Entonces va a haber un cambio. ¿Y cuál va a ser ese cambio? ¿Qué dice Apocalipsis 19? Creo que es. Cielos nuevos y nueva tierra. Un cambio. ¿Qué pasó con Noé? Hubo un cambio. Una tierra nueva. ¿Cierto? Entonces, todo eso lo tenemos que tener muy claro. Dios ya nos lo está enseñando. ¿Y es lo que va a pasar a futuro? Los grandes referentes y personajes de la Torá sabían perfectamente que existía un plan basado en 120 jubileos. Entonces, un jubileo equivale a 50 años y cada año jubilar es un año del Adón. Así que lo que domina la Torá, cuando el Mesías inició su revolución de fe, dijo expresamente que era un año agradable del Adón. Y uno vamos a poder, ¿cómo así un año agradable del Adón? Lucas 4, 18, 19, ¿qué nos dice? ¿Me ayudas ahí, por favor, María Paula? Lucas 4, 18, 19. Y hay algo que dice ahí, muy importante, y vamos a prestarle mucha atención. El Ruá de Yahweh está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor de Yahweh. Aquí dice, y para proclamar el año agradable de Yahweh. El año agradable de Yahweh. Y uno dice, ¿cuál es ese año agradable de Yahweh? El cambio, el Shaná, ¿cierto? O el Shané, ese tiempo, el año de cambio, ¿sí? Entonces, o sea, ¿era un año de un jubileo o de 50, de acuerdo a los ciclos totales, desde el principio de los tiempos? Entonces, por eso Dios ya tiene establecido un tiempo, ¿sí? Y por eso en este texto nos está dando, va a haber un año para poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué pasó con...? Sí. Dice, vamos a soltar a todos los oprimidos y abren todas las cárceles. Y ahí sí nos fregaron. ¿Cierto? Entonces cuando dice para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. ¿Quiénes son los cautivos? Aquellos que están con su mente cauterizada en una religión. Lo podemos hablar de esa forma. Después, vista a los ciegos. Dice que el velo se iba a romper para poder ver más allá. Porque uno a través de un velo, ¿cómo ve? ¿Sí? Entonces así andaba el ser humano, viendo borroso. Para poner en libertad a los oprimidos. ¿Quiénes somos los oprimidos? ¿Quiénes andamos haciendo la voluntad de Dios? Y a causa de hacer la voluntad de Dios, va a haber mucho ¿qué? Mucho desprecio, mucha persecución. Nos sentimos en una opresión, pero sabemos que aun es que estemos en esa opresión, ¿cuál va a ser nuestro final? Entonces eso nos alienta para que llegue el día
para que proclame el año agradable de Yahweh, ¿sí? Año agradable de Yahweh, ¿sí? Un año de Yahweh, ¿cuánto es? Un año de Yahweh, lo estamos hablando en jubileos. 50, 50. ¿sí? Entonces, por eso, un jubileo es un año de Yahweh. 50 años para nosotros, ¿sí? Mas nosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Tesalonicenses 5:4. Sí, creo que segunda. No, se me bloqueé, me comí el segundo. 5:4. Me lo verifican, por favor, de una vez. El término jubileo tiene dos raíces. Una hebrea y otra latina. Y vamos a entender por qué este término jubileo es tan... ¿Primera? Ok. Primera de Tesalonicenses. Listo. Entonces, vamos a poner atención. El término jubileo tiene dos raíces, una hebrea y otra latina. Y usted dice, ¿por qué se metió ahora con el latín? Porque ocurrió algo. La palabra hebrea que aparece en la Biblia o en la Torá es Yobel, que hace referencia al cuerno del cordero utilizado como instrumento sonoro que servía para anunciar un año excepcional dedicado a Dios. Ese año se denominaba Yobel, es decir, jubileo, pues se iniciaba con el sonido del cuerno, pero existe también una palabra latina que es iubilium, derivada del verbo iubilare, que refería los gritos de alegría de los pastores y que terminó por significar alegría, gozo o alabanza. Como que cambian mucho las cosas, ¿cierto? Pero, ¿cómo así? ¿Desde qué momento cambió esto? Pues para eso hay que ir a la historia. Resulta que apareció un tal San Jerónimo de Estridón, perdón, San Jerónimo de Estridón, tradujo la Biblia del hebreo al latín entre los años 391 y 406. Tradujo el término hebreo Joel por el término latino Jubileus, con lo que quedó incorporado en la matiz de alegría del significado original que tenía la palabra del antiguo Israel, como un año excepcional de remisión. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo este señor? Lo cambió, modificó. La misma palabra dice, ni le quitarás ni le añadirás. ¿Qué hizo él? Pues traduzcámoslo como que significa esto. Pero ¿para qué el enemigo ha tratado de ocultar los tiempos de Dios? Para que nosotros no conozcamos. Pero vino el Ruach HaKodesh y nos reveló lo que es verdadero. Y significaréis el año 50 y pregonaréis libertad a la tierra de todos sus moradores. Este os será de jubileo, y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. Levítico 25:10. Ayúdeme con eso en otra versión. Levítico 25:10. Y vamos a poder entender este texto ahora sí correctamente, de una forma apropiada, hablando de los tiempos de Dios. ¿Qué dice María Paula? Aparta este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan. Ok. ¿A qué se refería entonces ahí con ese texto? ¿A qué se refiere este texto de Levítico? ¿A qué te decía eso con esa palabra regresar? A tu posesión.
¿Cuál fue la posesión que nosotros perdimos? No, la posesión. ¿De dónde salió Adán? Sí. Dice que el Edén, perdón, era una pequeña parte de la nueva Jerusalén celestial. O sea, Adán habitando en el jardín del Edén es como si estuviera habitando en la nueva Jerusalén celestial. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Cómo decir? Y volverás cada uno a su posesión. Y cada cual volverá a su familia. A donde Dios siempre ha querido que nosotros estemos. O siempre había querido que nosotros estuviéramos. ¿Mm? ¿Qué pudimos entender? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿En qué tiempos estamos? Y Dios nos está diciendo con este texto, volveréis cada uno a su posición. Y lo hacía uno referente, no, pues lo sacaron de allí y lo mandaron para allá, porque lo expropiaron, le quitaron la tierra, entonces ahora lo van a mandar a que vuelva a la tierra. ¿Mm? ¿Sí? ¿Era algo físico? ¿Era algo literal? No. No. Pero también habla de algo muy importante, que es su familia. ¿Qué es la familia? ¿Quiénes son nuestra familia? Los que hacemos la voluntad de Yahweh. Esa es nuestra familia. ¿Mm? Le damos gracias a todos los que nos acompañaron en este día de Shabbat y en esta instrucción. Seguiremos en nuestro próximo programa con los siguientes versículos del libro de Bereshit, capítulo 6. Bendiciones para todos y Shabbat Shalom. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando no se dirá, vive Dios quien hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Viene un éxodo que es mayor en el fin de los tiempos y se dirá, vive Dios quien hizo subir a sus hijos del norte y de todo lugar, que aunque un tiempo los dispersó, los hará regresar desde toda nación. Pronto vendrá su Salvador y de un extremo del cielo al otro los rescatará. No obstante, he aquí, vienen días, dice el Señor,